Ustedes son chicos. No, para mí son chicos. No, ¿cuántos tiene? 78 voy a cumplir el mes que viene. 73. Bueno, Y que nada, 5 años de diferencia. Para todo lo demás. En aquella época, no, la viví, la sufrí. Sí, así claro. que lo que pasa es que, claro, con esta excepción. el disco duro está lleno. Está llenísimo. Tal cual. Bueno, sí, el libro lo escribí en el 2007, que fue la primera edición. Después me di cuenta que vendí muchísimos, por lo que me dijeron, hice 1500 y me quedé corto. No sabía que en Uruguay se vendían tan pocos libros, la verdad, porque me dijeron que ya 500 eran muchos. Sí. Y vendí los 1500 y después los dejé. Y en el transcurso del tiempo, sobre todo por las redes, la difusión, mucha gente me dice, ¿por qué no lo reeditás? ¿Por qué no lo reeditás? Entonces digo, no voy a hacer el mismo libro, voy a agarrar y voy a poner cosas nuevas que han sucedido entre aquella época y esta. Y bueno, y le agregué como 46 o 48 páginas más, con detalles que me parecieron interesantes. Más allá de que la idea es que todo el mundo compre el libro y se entere, obvio, pero hay muchísima gente, más jóvenes que nosotros, que capaz que no sabe de qué estamos hablando. Es probable. ¿Usted recuerda las circunstancias del hecho? Seguramente sí, se las va a llevar a la eternidad, nunca más se va a olvidar de eso, pero refrésquemelo, aunque sea en unos minutos, para la gente menor que nosotros que está viendo Buscadores. Bien, yo vivía en Santa Lucía, mi señora, que era mi novia en aquel entonces, vivía en Canelones. Entre Santa Lucía y Canelones hay una distancia más o menos de 11 kilómetros. Sí. Y no estaba el puente nuevo, sino que había un puente antiguo que era muy angostito, que pasaba un auto nomás. Sí. Entonces, cuando voy a pasar el puente me detienen un conjunto de personas armadas. Sí, obvio, y con ponchos, cara descubierta, ponchos de militares y casco de militar. O sea que eran militares. A los ojos de cualquiera. Sí, hasta que paré y dijeron, es Videgain. ¿Saben quién era Videgain? Un famoso Tupamare, muy buscado en aquella época, muy buscado. Y cuando dijeron eso me di cuenta y me bajé del auto ya, con la idea de poder zafar. Y no zafó. No, porque me tiré por la barranca del puente. Lo que sucede en esos segundos uno no lo puede describir, porque son 3, 4 segundos y decidí tirarme por la barranca para abajo para caer en el río. Claro. Dije, salgo al río, pero me hubieran matado. Sí, claro. Antes de caer al río me pegaron con la culata de una pistola en la cabeza. Se habrá sido grande el golpe, que la pistola la dejaron ahí porque estaba rota. Rompieron cabeza dura, le dice. Cabeza dura que le dije. Estaba rota. Se rompió. Tengo un tajo así en la cabeza, ¿no? Y bueno, y de ahí me trasladaron a una camioneta, a una Peugeot blanca, me inyectaron, me pusieron muchas ramas por arriba, una moto escoltaba al grupo. Y yo adentro de la camioneta tapado con la rama y con 2 custodias con pistolas cuidándome. ¿Lo llevaron a dónde? Y me llevaron a la calle Balián 111. Balián 111 es paralela a Carlos María Ramírez, en La Teja. En La Teja. Es en La Teja. Que era sanidad, según yo entendí. O sea, cuando hay sanidad es porque va a haber heridos, eso no hay duda. Y ahí me llevaron para curarme las heridas que tenía, inclusive una fractura de maxilar. ¿De golpes también? También de un golpe que me pegaron, no sé con qué, pero quedó fracturado el maxilar y la cabeza, que era lo peor que tenía. ¿Usted sabía, usted sabía que le iba a pasar algo? A ver, tenía 23 años, de afuera. Sabía lo que vivíamos y sabía lo que todos. Pero perdóname, pero usted pertenecía porque acá está el quid de la cuestión en algunas cosas. ¿Por qué hacia su personal? Usted era empresario, su familia tenía dinero. Yo no era empresario, yo era un vendedor. Ahí está. Lo que pasa es que se rompió el circuito de un conflicto amañado que no era con la gente propia de la empresa, era una vertiente de los anarquistas de Funza, famosos anarquistas que la mayoría de hoy los mataron en Argentina, pues eran los famosos que le fue a robar Gordon los dineros de los secuestros famosos. Aníbal Gordon.
Exactamente, el comando de la famosa AAA, ¿no? No era la AAA. La AAA era López Rega. Exactamente. El brujo. El brujo, Sí, señor. No, esa era otra rama. Estos eran ladrones. Y bueno, ergo, ahí murió Mechoso Méndez, que fue uno de los que me hizo un interrogatorio. Murió Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, casado con... Esos murieron, los otros están desaparecidos, ¿no? Duarte está desaparecido, que eran los que estaban en Duarte no sé si está desaparecido. En la Argentina. Claro, en el 76 desapareció. Sí, la mayoría del OPR, PVP después. Claro, PR33 quedaron casi todos desaparecidos en Argentina. La familia sigue buscando los restos, ¿no? Que vayan a Argentina. Hay que buscar en Argentina. Hay que buscar en Argentina, claro, ahí están. Había un plan Cóndor, ¿no? Que es el lugar además son NN, porque claro. los que participaban no tenían el nombre de ellos, ni siquiera la cédula de ellos. Tenían nombres cambiados. Sí, bien sabían cuando los llevaban y los secuestraban, las células represivas sabían perfectamente a quién estaban llevando. Es probable que sí, también. Es probable que los servicios de inteligencia sin duda sabían a quién llevaban. Perdone, Molaguero, pero quizás le falta contar algo ahí, ¿no? Porque tenían una industria ustedes que competían con FUNSA. Claro. Y ahí había un interés de los grupos violentos anarquistas de formar un sindicato también en su empresa. Claro, y todo nace. Y claro, porque ahí empieza el quid del asunto. Todo nace. Porque no hay santos acá, ¿eh? No, digo, pues si no, vamos a volver a lo mismo de siempre. A ver, en una síntesis, FUNSA era una empresa poderosísima. FUNSA era todo en Uruguay. A ver, hablamos de cubiertas de auto, cubiertas de camiones, cubiertas de tractores, cubiertas de bicicleta, cubiertas de moto, guantes, batería más adelante. Todo. Y después tenías colaterales. Y ahí competían ustedes en la colateral, los zapatos, ¿no? Nosotros lo que mi padre hizo, crear una empresa que competía directamente con la parte, el rubro calzado, que atacaba directamente un monopolio. Yo que era vendedor en esa época, cuando iba a vender un producto que era competitivo del de FUNSA, más allá de que la calidad podría ser similar o mejor, me abrazaban, porque ¿qué pasa? Comerciante, tú, cuando comprobás que es un abuso, que lo que compras lo pagás lo que ellos quieren, que te entregan lo que ellos quieren y cuando quieren, entonces te pones en rebeldía, decir, no, yo a esto no les quiero comprar más nada. Entonces ahí fue un auge de despegue, pero también la FUNSA en esa época lo que hacía siempre era comprar a cualquier competidor que nacía. Lo compraba, de alguna forma buscaba de meterse y no lo dejaba avanzar para mantener el monopolio que le generaba muchísimo beneficio. ¿Y hubo conflicto en la fábrica entonces? Hubo un conflicto donde intervinieron los mayores exponentes del sindicato de FUNSA. Habían 5 o 6. ¿Y hubo represión en esos conflictos? No, en el conflicto no hubo represión. Hubo una toma de la fábrica y se desocupó sin problema. Lo que sí hubo represión contra las mujeres, el 69% eran mujeres, contra las mujeres que iban a trabajar, porque ninguno quería no trabajar. Esos eran los sindicalistas que las insultaban, etcétera, ¿no? Exacto, porque sí. Hay que contar toda la historia, ¿no? Sí. Porque si no, parece, volvemos al plan Cóndor, los militares malos solamente. No fue eso, pero ahí no participaron las Fuerzas Armadas, ahí no participó la policía nada más que para una desocupación de la fábrica. Como después Santa Lucía era un problema serio, porque empezaron primero con las bombas de alquitrán, ¿no? Le iban a la casa, claro, es fácil identificar en un pueblo donde vive fulano, ¿verdad? Vamos y te tiramos una bomba de alquitrán. Después agarraban a algunas mujeres y no digo que les pegaban, pero las amenazaban. Y algunos hombres, incluidos algunos que trabajaban, que eran de Montevideo, algún gerente, le pusieron bombas poderosas, que les volaron media casa, ¿no? Como al abogado de la empresa, que también le ingresaron y le tiraron ácido en todo el mobiliario, la casa Sanz, porque habían dispuesto a hacer un boicot contra los productos de la empresa, y los que vendían se tenían que someter a las represalias. Casa Sanz fue una de ellas, que se la prendieron fuego, por ejemplo. Bueno,
yo te voy a... Bien, dale. Yo tengo 8.300.000 preguntas, pero bueno, voy a hacer un resumen porque en el libro hablas de la tortura que te hicieron, hablas de los traslados, hablas de que no te querías dormir por miedo a que te asesinaran, hablas de un montón de cosas que hay que leer el libro para profundizar en lo que en ese momento viviste. Te lo voy a decir así, lo van a entender todos. ¿Sabés lo que es un secuestro? Es una muerte en pausa. Está bien. Porque morís todos los días. Claro, vos no tenés plazo para pensar cuándo vas a morir. Vos pensás que vas a morir hoy y mañana pensás que vas a morir mañana. Claro. Después de esta pregunta yo quiero que hagas la diferencia en lo que eran los Tupamaros y la UPR 33, porque hoy cuando Fernando empezó, capaz que la gente no sabe. No, la gente confunde eso, y yo en una parte de tu libro confunde sin duda. La reseña que yo tengo del libro de Molaguero dice secuestrado por el MLN Tupamaros. Claro. Entonces, en un momento vos decís que no querés culpar a nadie, solamente querés contar tu historia. Pero yo voy a ir... Culpar, no. Decir la verdad. Decir la verdad, sí. Exactamente. Pero yo voy a leer en la contratapa del libro, dice algo poderoso, desde mi punto de vista. Antes de que saliera a la luz este libro, el autor le solicitó al encargado del operativo de su secuestro que aportara su versión de los hechos. Jorge Luis Vázquez Rosas, el hermano del presidente Vázquez, alias Marcelo. Es el actual, en ese momento parece que era el actual prosecretario de la presidencia y el destinatario de esta carta. Por toda respuesta, 35 años después de los sucesos narrados en la obra. Me imagino que querrías, no sé, preguntarle, porque la carta está ahí. Por eso, ahí está. Está al final. Sergio Molaguero, y termina esta frase, Sergio Molaguero recibió el silencio. Mi pregunta es, ¿qué sentís hoy o qué sentiste cuando vos ves que quien fue el comandante de quien hizo el operativo, a quien torturaron y bueno, no llegó a morir porque por esas casualidades, como decís vos, están en determinados lugares? ¿Cómo es que lo vivís a eso? No, lo vivo con naturalidad, porque uno no es dueño del destino y el destino pone a la gente en un lugar o en el otro por capricho. Bueno, es así, hay que aceptarlo. Hay que asumirlo, no sentís ninguna bronca con nadie, ninguna cosa. Ni odio ni rencor. ¿Y por qué demoraste tanto en escribir? Porque tenía estos detrás. ¿Quiénes son esos? Mis hijos. ¿No? No es fácil. ¿Por qué razón? Porque viste que de este lado se comenta poco. Mirá que yo he leído tu libro, pero he leído absolutamente todo de los Tupamaros, de todos los libros, salvo los libros de Rosenkopf, que no le creo nada, a los demás sí, pero he leído todo, y hay mucho libro, y hay mucha bibliografía. Mucha. De este lado, los que les pasó en esa época este tipo de circunstancias, no sé cuánto hay silencio. ¿Qué pasa? Y bueno, durante décadas se invisibilizaron. Eso también pasó en otros países, se invisibilizaron las víctimas. Más de 80 muertos hubieron en este caso. Y esos 80 muertos recién empezamos a verlos y a contactar con ellos cuando fundamos con Diego Burgueño la asociación Toda la Verdad, para rastrear, ver quiénes eran, cuándo estaban las familias, qué estaba pasando con la familia. Hicimos todo eso, y ahora estoy intentando sacar otro libro con la visión de las familias, porque ya sabemos lo que le pasó a los que lo mataron, ya sabemos lo que le pasó al padre de Burgueño, que lo mataron en Pando, ya sabemos que le pasó a Orosa, el hijo se fue para España. Diego se fue para España, ¿no? El chofer de Funza. Ya sabemos lo que pasó a Pascasio Báez, pero sabemos esos emblemáticos. Yo pregunto, 4, 5, 6, ¿qué le pasó a Sergio Molaguero? Bueno, pues sacó el libro porque ha tenido más visibilidad, porque debo ser el más viejo, el que va quedando también. Yo les pregunto, ¿y a cuántos más conocen? ¿A cuántos más se conocen? Sergio, perdóname un ratito. ¿Está de acuerdo con dar vuelta a la página y olvidar? A ver,
la historia no se puede olvidar, la historia es historia. Los hechos son Los hechos son hechos, hay que tenerlos ahí, hay que mirarlos, ver lo que vivimos. Desde 1904 hasta la fecha han habido conflictos en el Uruguay y todos sabemos qué pasó. Y es bueno saber. O por lo menos lo que nos cuentan. Bueno, está bien, de 1904 es lo que nos cuentan. Pero de 1968 para ahora, a mí no me lo cuentan. Yo lo tengo clarísimo, lo tengo muy claro. Entonces, digo, dar la vuelta a la página en el sentido de la confrontación, sí. No nos sirve de nada confrontar. No nos sirve la grieta. ¿Para qué nos tiramos, nos ponemos uno en cada lado de la vereda y nos tiramos piedras? Pero eso sí es diferente a escribir, tener noción de los hechos y que los jóvenes, los que vienen, entiendan, pasó esto, hubo represalias, sí, hubo tortura, sí, hubo secuestro, sí, hubo asesinatos, también. Bueno, narremos todo. Lo que a mí me molesta es que uno quiere buscar los archivos si no están. Pero si no los tengo yo, no los tiene nadie que haya querido investigar. Pero Crisol sí los tiene. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Yo creo que el secuestro es una práctica violenta y legítima, seguramente un hecho muy doloroso para usted, su familia, que ha tenido huellas por todo lo que cuenta el libro, por lo que uno podría imaginar lo que es ser privado de su libertad por 69 días, que es un espanto, y por las condiciones que vivió. Pero hay otra discusión que a veces parece soslayar el libro, que tiene dos miradas. Una es que no aparece, si bien aparece al final, hay un recuento de las condiciones económicas, sociales que está viviendo el país, que eso no justifica nada, pero simplemente contextualiza algo. No aparecen, sin embargo, otras formas de violencia, como son la Juventud Uruguaya de Pie, que aparecen, que están en ese momento y que están en todos los liceos aterrorizando a estudiantes también, o el Comando Casa Tupamaros, o UJC también estaba. Desde el lugar de las derechas estoy hablando, porque aparecen las izquierdas, pero en este libro no aparecen las derechas en esos movimientos armados que estaban generando otra cosa. Y lo otro es la categoría de terrorismo. Pero no eran grupos terroristas, ¿no? Bueno, para ahí voy. No, porque aparecen elementos que muestran la insurgencia, pero dentro de la insurgencia y dentro de la violencia política, no todo es terrorismo. De hecho, Uruguay, nuestro país, por decir algo en América Latina, ha vivido de violencias políticas toda la historia, está construido sobre violencia. Pero ponerle desde el eje de hoy categorías a lo que pasó es muy difícil. Mandela fue acusado como terrorista, después fue Premio Nobel de la Paz. Arafat, con la OLP, fue acusado de terrorista, después también fue Premio Nobel de la Paz. Entonces, las categorías terrorismo y decir que todo es terrorismo achica la perspectiva histórica, achica la necesidad de nombrar, porque el nombrar al otro es ponerlo en otro lugar y sacarlo del espectro de la discusión política. ¿Y a la inversa no está pasando lo mismo? Lo que estoy diciendo es que no toda la violencia, entonces que hay que tener mucho cuidado sin justificar nada, pensando con que el terrorismo o el secuestro fue una práctica terrorista, sin duda, pero poner ahí a que los grupos que eran guerrilleros por algo, no hay una definición sobre terrorismo internacional, no se ponen de acuerdo. Hay muchas, pero ninguna se pone de acuerdo internacionalmente. Lo define claramente. Sí, pero no todos los estados lo tienen de acuerdo, no lo han definido. Uruguay no lo ha definido. El 21 de octubre es el Día Internacional de la lucha contra el terrorismo. De las víctimas del terrorismo. ¿Sí? Y cuando habla de las víctimas del terrorismo, habla de todas las víctimas. Claro, pero ¿quién es el terrorismo? Cuando Mandela, por eso puse el ejemplo, Mandela fue pensado como terrorismo hasta el 2008 por Estados Unidos, era considerado terrorista, después termina siendo Premio Nobel de la Paz. Bien. Arafat, hay varios que... no entiendo, vos querés decir que no fueron terroristas los que torturaron y demás. No sé a dónde querés llegar realmente. ¿Qué tendría que haber escrito el libro? No sé, no entiendo. Para nada, estoy diciendo que hay otra, mira, primero porque ellos son varones y hablan más fuerte, estamos complicados. Pero segundo, si estoy diciendo una práctica desde un lugar que no todas las organizaciones que usan la violencia son terroristas y que de hecho hay historias y hay ejemplos internacionales, mundiales, como los 3 que acabo de decir, que fueron considerados terroristas en un momento y después no. Pero, por ejemplo, no todas. ¿La ETA fue o no fue? Sin duda. Leer fue. También. Sin duda. Tipo de violencia, objetivo y contextos. Hay 3 categorías que definen qué es el terrorismo. Y cada una de esas son históricas, históricamente determinadas.
Entonces, por ejemplo, hoy si pensamos en América Latina, quizás hay narcoterrorismo y hay narcos que financia el terrorismo, sin duda puede haber cambiado. Entonces, una cosa es analizar la Revolución Cubana hoy que en los años 60, es distinto analizarla. Y también es distinto cómo analizamos lo que pasó en el país en ese momento. O sea, que no entiendo esta cosa. O poner una bomba en el bowling es terrorismo. Pero no entiendo, porque la verdad que no entiendo. Seguimos romantizando. Por eso no avanzamos como país. Es que no entiendo qué tiene que ver si la definición de terrorismo ahora. Por eso no avanzamos como país. Que la democracia se escucha todas las voces. Nos estancamos hace 50 años. Tenemos a un invitado acá y estamos pero por eso, pero es que tenemos el señor Sergio Moraveiro. Es increíble. Y nos agarramos a trompadas. Pero estamos hablando de eso, y tenemos un invitado. ¿Tenías una pregunta para él? Sí, es esa misma. Pero no la entendí. Bueno, es que falta, es que hay dos miradas que faltan. Una es todas las organizaciones de ultraderecha que estaban en ese momento jugando acá, la JUP, el Comando Casate Pamaros y Tradición, Familia y Propiedad. Tenía que haber puesto en el libro según. No, porque está todo menos eso. Hay un montón de referentes. No, por eso pregunto por qué no está. Pero ¿cuánta bibliografía hay? ¿Por qué sí tiene que estar? Porque hacia el clima que se estaba viviendo en ese momento, como relata el clima de ese momento, y hay un montón de documentación, falta esa pata del clima. Está bien, no se le ocurrió ponerlo, y si hace 50 años que está inclinado y lo único que se ve escrito es del otro lado. Pero cada elemento que uno produce para la historia tiene que tener mejores. Pero eso lo sabe todo el mundo, que si yo la JUP, ¿quién lo duda? No, ¿cómo lo liberan? Me libera. ¿O cuántos tiempos tuvo de cautiverio? Lee el libro, mijo. 69 días. Lee el libro. ¿Cuánto? 69 días. El 19 de julio del 72. ¿Le dijeron en algún momento por qué? ¿Por qué? No, lo que yo suponía, Está bien. Cada vez que me trasladaban suponía que me iban a matar. Pero nunca le dijeron las razones del secuestro. No, nunca le dijeron. Solo que estaban esperando la respuesta, que la respuesta era el botín, los 15 millones de pesos de la época, que estaban esperando para liberar. ¿Cómo lo liberan? El 19 de julio, el día antes, porque los pequeños detalles hacen a la cosa, sí, ¿no? Por supuesto. El día antes me bañan. A veces 68 días que no me bañaban. Ajá. Recuerdo cuando entraron, dijeron, ¡pah! ¡Qué olor acá! ¿Sí? Una persona encerrada que no tenía baño, no había un water, no había una palangana para lavarse, no había nada, absolutamente nada, era un pozo. Entonces me bañan, me pasan, me sacan la barba, me cortan la barba, me bañan en frío, así y me ponen una campera, un pantalón y una alpargata. ¿Estamos hablando de qué mes? 72. Julio. 19 de julio. Un día de pleno invierno. Sí. Y me metieron en un cajón muy pequeñito, cajón cuadrado, muy pequeñito, atado, las manos con las piernas con cadenas. Perdón, con alambres. Con alambres. Me pusieron un auricular en cada oído con 2 estaciones diferentes de radio. Pruébenlo. ¿Recuerda o no? Probar con 2 estaciones de radio diferentes. ¿Se acuerda qué radio se No, pruébenlo. No. Gracias. Es terriblemente desorientador. Paso. Y me llevan hasta el camino Tockinson, allá en bajo la Petiza, y ahí vuelcan y me tiran en una cuneta. Pero previo a todo eso yo tenía la cara toda tapada con leuco, lo único que tenía eran 2 agujeritos para respirar por la nariz. Entonces cuando me tiran en la cuneta, lo primero que atino a hacer es ver si puedo arrancar el leuco. Pero usted tenía las manos atadas. Pero ya me la había desatado. Ah, bien. No, yo en eso soy experto. Ah, bien. Sí, pero cuando uno... A ver, lo que puede hacer una persona en casos extremos... No se conoce. No. Ver en la oscuridad, ¿ustedes creen que una persona puede ver en la oscuridad total? Pero puede. Puede. ¿Sí? Muchas cosas que uno cree que no se pueden hacer, cuando están en casos extremos, puede. Pregúntale a los Andes, se lo van a contar mejor que yo. Sí, claro. Las cosas que tuvieron que vivir y cómo sobrevivieron. Y me pude arrancar y viré con un ojo solo, y a los fondos
lo que vi fue un establecimiento grande que era, para mí siempre fue el frigorífico nacional. Entonces me paré con la idea de ir hacia allá, pero lo que no sabía que las piernas no me daban. Entonces, vieron cuando uno se toma una botella de grapa, de caña, que las piernas van para donde quieren. Bueno, lo mismo me sucedió a mí. Me paré, di 3 pasos y me clavé de cabeza en la otra cuneta del otro lado. ¿Sabes? Y ahí, cuando me incorporo nuevamente, veo un chalecito que estaría a 100 metros. Y voy rumbo al chalet. Ahí. Pero como en las películas, porque es parte de la historia. Uno se cae, se levanta, se arrastra, se para, se levanta un poco, camina, 3 cae pasos, de nuevo, cae de vuelta, hasta que llego a la entrada, que era una subida ahí, recuerdo, porque después fui a devolver el poncho que me habían dado los habitantes de ese Aras, era un Aras. Después fui a devolver y vi un cartel gigante que decía: cuidado, no pase perros. Por suerte no lo vio. No lo vi. Si lo hubiera visto igual hubiera pasado, ya a esta altura, claro, no sé. Claro. Pero llegué hasta el fondo y la gente quedó petrificada. Ven un tipo que se viene, se para, se cae, sigue adelante, la cara toda tapada, pensaron que era un tipo que había escapado de algún loquero. Y me identifiqué, claro, y les comí todo. ¿Te encontraste con alguno de todo? ¿Te encontraste con alguno de los que te raptaron en algún momento? A encontrarme, estar así, sí, en 2 lugares con Jorge Vázquez. Los otros... ¿Algo te dijo? ¿Alguna? No. 2 días. En un salto, cuando asumió la primera vez Tabaré Viera, que fue Tabaré y él lo acompañó porque él era de la seguridad en ese momento. Y otra vez el día Nunca Más, que estuvimos en la plaza cuando hubo la citación, que fue un 21 de junio, creo. ¿Qué tipo de torturas tuvo? Dame una. No. Psicológico. Afortunadamente no me tocó pasar por eso. Submarino, picana eléctrica. No, ni eso es lo clásico. A ver, hay ciertas cosas psicológicas. Los golpes en la cabeza, ¿no? El golpe, estar atado a un palo con cadenas, con alambres, el hecho de tener alambres en las manos atadas, eso ya eran cadenas en lo que tenían las manos, pero las cadenas, no sé si recuerdan que antes las cadenas no venían cerradas. Las cadenas venían abiertas. Claro, el eslabón. Yo todavía tengo las marcas de las cadenas acá. Porque ¿qué pasaba? Cuando empezaban a apretarlo, ¿qué sucede? Se hincha. Entonces, a medida que se iba hinchando, ese eslabón que quedaba abierto, cada vez se iba incrustando más en la piel, ¿no? Claro. Terrible, ¿verdad? Porque en un momento determinado llegaron a bajar, porque yo no sé, debo haber gritado tan fuerte, llegaron a bajar, alguien dijo: vos, se le fue la mano, y me pusieron unas vendas. Y, a ver, yo para empezar no había luz, cero. ¿Tenía donde dormir? Tenía una tabla y dormía arriba de una tabla. En un espacio de 1 metro por 2. Ahí ¿Tu tamaño, más o menos? Sí, más o menos, sí, más o menos mi tamaño. Sergio. Y te cuento, porque quiero terminar de responder, porque, a ver, yo realmente recuerdo haber perdido la capacidad de estar consciente por hambre. Claro. Por hambre, porque además hacían cosas con maldad. Porque no hay nada peor que uno esté muerto, famélico. Y comer al lado. No, que te hagan bajar el olor a un churrasco. Terrible, es terrible. Bueno, después que no te dejaban dormir golpeando arriba. Pues yo estaba en un pozo, golpeaban arriba. El frío. Estaba prácticamente desnudo, lo único que tenía un saquito de pijama. Pleno invierno. Y me abrían 2 por 3, abrían
como un tipo claraboya que tenía para ventilar, y se venía todo el aire que venía del mar. Claro. Me desmayé. No nos olvidemos de la diferencia entre OPR-33 y Tucumán, que creo que la gente tendría que saberlo, ¿no? Sí. Yo sé que hay que terminar, pero es una diferencia importante. Sí, a Adán Mitrione no lo torturaron, lo mataron. A Adán Mitrione lo mataron directamente, fueron los Tupamar, o sea que no lo torturaron. Yo tengo en el libro una versión de quien estuvo interrogando a Adán Mitrione, lo saqué de una grabación que apareció en medio inédita y la saqué, la contextualicé para que se sepa lo que le preguntaba toda la como para ¿Cuánto le costó recuperarse? Porque sé que tenemos que cerrar, pero ¿cuánto le invitan otro día? Pero ¿cuánto le costó recuperarse una vez que quedó liberado? Bueno, tuve varios meses, porque, a ver, la cabeza viaja. Sí, ¿qué me pasaba? Una cosa que para mí era muy raro. Yo veía un televisor, veía eso, y estaba viendo una serie, una película, veía esa imagen, y inmediatamente como que se me borraba y venía la otra imagen, y era como si estuviera mirando diapositivas. No podía enganchar una escena con la otra. Una escena con la otra. Así me iba, o sea que yo tenía acá algo así. Yo engordaba casi como un chancho. Estuve 3 meses aumentando 1 kilo por día. Comía, tenía 2 desayunos, 2 almuerzos, 2 meriendas y 2 cenas. ¿Cuánto tiempo le llevó a normalizarse como lleva? Como 6 meses. Sergio, este libro es una nueva edición, pero no es la misma reeditada, sino que tiene agregados. Tiene bastantes agregados. Sí, bien, ¿qué son, sucintamente, resumidamente? Son, por ejemplo, lo que dije anteriormente, el tema de esa redacción, un caso diferente dado por Amodio, que fue colaborador. Yo le dije, quiero saber exactamente qué pasó con Pascasio. Y él me dio una redacción clara de lo que pasó con Pascasio. Ahí está. Y fue quien delató la cárcel del pueblo también. Fue quien delató la cárcel del pueblo. Él dice que no. Ahí dice. No. Acá dice. No dice. No. Que lo acusen es una cosa. Claro. Una cosa es que lo acusen. Claro. Miguel, una chiquita. Sí, claro. Sí, Dicandia. Me gustaría que explicara la foto de la tapa del libro. Esta foto. Esa foto. Esta foto es innegociable. Me quisieron cambiarla por fotos más dramáticas. Sí. Ejemplo, las que salgo calavérico en un hospital. Sí, porque... Por esta mi madre, el día que me recibió en la Plaza Santa Lucía. No, esto es innegociable. Esto no lo quise. Acá se ven los sentimientos. Por eso mismo decía que el amor, ¿no? La madre y la novia, los dos amores que ahí. Sí, está en otro lado. Mi novia está en otra foto. Pero esta foto es la que nunca voy a cambiar por nada, ¿no? Lo que decía Daniela es que Dicandia fue el que dijo que Amodio Pérez. Dicandia. Gracias, Sergio. No, encantado. ¿Esto en todas las librerías? No, eso solo lo estoy vendiendo por. Me escriben por WhatsApp, por Instagram, por donde sea, me escriben. ¿Cómo es la dirección de Instagram? Yo les doy el correo. ¿Cómo es? Sergio Bolaguero en Facebook. Sergio Bolaguero. Hay que modernizarlo, tenés que hacer una página de Instagram. ¿Qué tengo? Messenger. Pero este es su hijo. Sí, y mientras estuvo sentado ahí, le hubiera hecho una página de Instagram, son 5 minutos. Entonces, y si no, lo que hago es lo siguiente: me escriben, yo les digo cómo acceder, Perfecto. Me hacen un giro y yo se lo envío. Se lo envía. Además esta ventaja. En esa está modernizado. Sí, y esta es una ventaja, porque para quien recibe el libro, a mí por lo menos me gusta que quien me lo entrega sea el propio autor. Y me lo escriba, me ponga algo. ¿Este es el tuyo? Este es el mío. ¿De quién es este? ¿Tuyo? No, ese es para buscadores. Para buscadores. Entonces este. Si necesitan más me los piden. Gracias, Sergio. Bueno, encantadísimo. ¿Cómo cerramos esto, Mami? Con los amigos de Simplebox. Perfecto. Simplebox activó su nueva web, simplebox.uy. Ahí podés encontrar todos sus servicios y hasta ese simpático muchacho de saco azul te los puede explicar en un video. Pero además, ahora es más sencillo y práctico